Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este camino de mesa con un toque navideño. Es bastante fácil de realizar, está compuesto de 36 piezas, 36 circulitos del mismo tamaño. 10 circulitos tienen una estrella por dentro. Tiene 67 centímetros la parte más ancha y 41 centímetros la parte más estrecha. Pero es muy fácil cambiar el tamaño, simplemente es añadir o quitar las piezas para llegar al tamaño deseado. Materiales que he utilizado para llegar a este tamaño son alrededor de 200 gramos del hilo del algodón en color rojo del grosor 4 milímetros, un poquito de hilo en color verde, un ganchillo de 3 milímetros y medio, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer la pieza roja. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas, todas las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. Entonces, en el primer punto de esta vuelta hacemos un punto deslizado. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Hacemos un punto deslizado, cerramos bien el anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y colocamos un marcador. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo de la vuelta número 2 es un aumento en cada punto de la vuelta anterior, en cada punto bajo. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Empezamos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 8 aumentos, todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje, saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto marcado. Quitamos el marcador, subimos un punto de cadeneta y otra vez volvemos a marcar el punto. El motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y hacemos un punto bajo. Y en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos bajos. Y el motivo también repetimos 8 veces. Un punto y un aumento. En todas las vueltas aumentamos 8 puntos.
Y aquí igual, saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. El motivo de la vuelta número 4, vamos a empezar con un aumento y después tejemos 2 puntos bajos. Así que en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta, hacemos un aumento. Un aumento y ahora 2 puntos bajos por separado. Y repetimos un aumento y 2 puntos bajos por separado. El motivo también repetimos 8 veces. Un aumento y 2 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ya tenemos 4 vueltas hechas, nos quedan otras 2 por hacer. Sacamos el marcador, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo de la vuelta número 5, tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos como siempre en el mismo punto donde cerramos la vuelta y primero hacemos 3 puntos bajos por separado y luego un aumento. Repetimos el motivo, 3 puntos bajos por separado y un aumento. Y aquí igual, repetimos el motivo, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora la última vuelta, vuelta número 6, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un aumento y 4 puntos bajos. El aumento hacemos en el mismo punto donde cerramos la vuelta y después 4 puntos bajos por separado. Y repetimos un aumento y 4 puntos bajos. Repetimos el motivo otras 6 veces más y esta vuelta vamos a cerrar de otra manera. Terminamos la última repetición, cortamos el hilo bastante largo, dejamos alrededor de 20 centímetros, 15 o 20 centímetros. Cortamos el hilo, sacamos el punto, enhebramos una aguja. Primero pasamos por el primer punto de esta vuelta, donde hacemos normalmente el punto deslizado. Y ahora volvemos a pasar por el último punto, por donde sale la hebra. Pasamos por dentro del punto y sacamos el hilo hacia atrás. El hilo dejamos sin cortar. Lo vamos a aprovechar para unir las piezas. En total tenemos que hacer 26 piezas como esta. Ahora vamos a hacer otra pieza. Empezamos con el hilo en color verde. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y también empezamos con 8 puntos bajos dentro del anillo mágico.
cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. El extremo también vamos a esconder dentro de la vuelta. Buscamos el primer punto. Y hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y el motivo de la vuelta número 2. Hacemos 8 aumentos seguidos. También empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. 7 aumentos. 8 aumentos y aquí también nos queda el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ahora subimos 2 puntos de cadeneta. Hacemos un punto alto. Echamos una hebra y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Ahora 3 puntos de cadeneta y 2 puntos altos juntos. Echamos una hebra al ganchillo. En el siguiente punto que tenemos después de hacer el punto alto, en el siguiente punto empezamos a hacer un punto alto hasta la mitad. Otra vez echamos la hebra y en el punto siguiente también empezamos a hacer un punto alto. Primero pasamos por 2 hebras. Nos quedan 3 hebras en el ganchillo y ahora sí, volvemos a coger el hilo y pasamos por dentro de todos estos puntos. Y repetimos 3 puntos de cadeneta y ahora 2 puntos altos juntos. Echamos una hebra, en el siguiente punto empezamos a hacer un punto alto. Otra vez echamos una hebra y en el siguiente punto empezamos a tejer otro punto alto. Pasamos solamente por 2 hebras. Ahora volvemos a coger el hilo y cerramos todos los puntos. Repetimos 3 puntos de cadeneta, echamos una hebra, hacemos un punto alto hasta la mitad y otra vez echamos una hebra y también hacemos un punto alto hasta la mitad. Ahora cerramos los 3 puntos juntos. Y esta parte ya vamos a repetir hasta terminar la vuelta.
El punto deslizado también se queda sin tejer, pero hacemos 3 puntos de cadeneta. Y en esta vuelta, el punto deslizado, vamos a hacer con el hilo en color rojo. Así que en el segundo punto de cadeneta dejamos el hilo verde y este punto hacemos con el hilo en color rojo. Sacamos el punto. Ahora ajustamos los hilos y los vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlos. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos en cada 3 cadenetas que tenemos entre los pétalos. Cinco puntos bajos, ya los extremos podemos cortar. Y continuamos, otra vez, 5 puntos bajos. Cerramos la vuelta. Vamos a hacer una vuelta más, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. El motivo que vamos a repetir 8 veces en esta vuelta es un aumento y 4 puntos bajos. Es el mismo motivo que en la pieza anterior. Las últimas vueltas tejemos de la misma manera. Empezamos con un aumento y tejemos 4 puntos bajos. Y repetimos un aumento y 4 puntos bajos. Un aumento y 4 puntos bajos. Repetimos el motivo otras 5 veces más hasta terminar la vuelta. Y esta vuelta también vamos a cerrar de otra manera, igual que la pieza anterior. Terminamos la vuelta, cortamos el hilo bastante largo, dejamos igual que en la pieza anterior, alrededor de 15 o 20 centímetros. Sacamos el hilo, enhebramos una aguja. Y primero pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta. Y ahora por el último. Y también la dejamos sin cortar. De estas piezas hacemos 10 iguales. Tenemos 26 piezas de un color y 10 piezas como esta.
Después de hacer todas las piezas, ahora las vamos a unir en columnas, en 6 columnas de 6 piezas. La primera columna vamos a coser de esta manera. Primero 2 circulitos rojos, luego un circulito con la estrella, 2 circulitos rojos y terminamos con el circulito con la estrella. Aprovechamos los hilos que hemos dejado después de cerrar la vuelta, así que enhebramos una aguja. Las dos piezas vamos a unir de la manera para que el hilo de la siguiente pieza quede en el medio, para poder continuar de la misma manera, para poder coser con este hilo la otra pieza. Entonces, por la mitad, por el otro lado, cosemos los dos primeros círculos. Pasamos el hilo hacia atrás y rematamos escondiéndolo dentro de la vuelta. Y ahora repetimos, enhebramos una aguja y ahora cosemos el circulito con la estrella, pero también el hilo dejamos por el otro lado, justo enfrente donde vamos a coser. Y también pasamos el hilo hacia el lado revés y lo escondemos. Y continuamos. Ya tenemos la primera columna, ahora hacemos otra columna igual que esta. Tenemos dos columnas iguales. Ahora, otra columna, otras dos columnas que también vamos a hacer iguales. Empieza con la pieza en color rojo, luego la pieza con la estrella, dos piezas en color rojo, la pieza con la estrella y la pieza en color rojo. Y la otra hacemos igual. Ya tenemos 4 columnas y las otras dos columnas empiezan con 3 piezas en color rojo, una pieza en color
una pieza con la estrella y terminan con 2 piezas en color rojo. También hacemos 2 columnas iguales. Después de coser todas las columnas, las vamos a colocar de la siguiente manera y las vamos a coser entre ellas. Primero, en el centro colocamos la columna que tiene 2 circulitos rojos, uno con la estrella, 2 circulitos rojos y uno con la estrella. Estas 2 columnas van a ir dentro, pero al contrario. Así que una de ellas cambiamos el sentido y la colocamos de esta manera. Y estas 2 columnas ya podemos coser entre ellas. Ahora a cada lado de estas 2 columnas vamos a coser las columnas que tienen 2 circulitos rojos en el centro. Entonces colocamos una por un lado y la otra por el otro lado. Y ahora las 2 últimas que nos quedan colocamos en la parte exterior de las que tenemos colocadas. Pero por un lado la colocamos con las 3 piezas rojas hacia el lado derecho y por el otro lado lo tenemos que hacer al contrario. Entonces las 3 piezas rojas tenemos que colocar hacia el otro sentido. Este es el patrón que queda, ahora vamos a coserlo. Ya tengo todas las piezas cosidas. El tamaño del tapete ha salido 67 centímetros, la parte más larga, por 41 centímetros. Pero para agrandar el tapete y llegar al tamaño deseado, podemos añadir las piezas que necesitamos, siguiendo el mismo patrón. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.